presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Las excusas más grandes por tener que partir una hora después, las podríamos, siguiendo de alguna manera lo que señala el manual, de que hay que decir una mentirijilla, como por ejemplo que, no sé, había problemas técnicos o que los problemas de ayer, que se quemó una mesa de sonido, no se pudieron solucionar, pero no es esa la razón. Es una razón mucho más vergonzosa para nosotros en la radio, una razón mucho más incomprensible, porque no es primera vez que pasa, pero el hecho es que no se pudo acceder a la radio porque no había nadie para abrir la puerta, pongámoslo así. Y desde ese punto de vista, me parece que lo que ustedes se merecen, las personas que los escuchan, es las más profundas excusas de todos los que trabajamos en la radio por esta situación, que no tiene nada de excepcional, porque ha pasado ya 3 veces en 3 meses. Partimos, sí, ahora que pudimos entrar, estamos con El Mostrador en la Clave, y con nosotros está Federico Llonón. ¿Cómo está, Federico? Hola, Fernando, muy buenos días. Y también está Hernán Leighton. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo te va, Fernando? Aquí, tratando de bajar el nivel de enmierdamiento. ¿Qué querés que te diga? Bueno, a ver, tenemos una media hora para el mostrador y creo que sería interesante explorar un poquitito, Hernán y Federico, algunas de las cosas que han empezado a surgir, como, si tú quieres, conversaciones paralelas a la pandemia. Han empezado de nuevo y muy fuerte a haber toda una discusión respecto de si es que corresponde o no corresponde hacer el plebiscito. No sé si se han dado cuenta que cada cierto tiempo aparece la posibilidad de distanciarlo. Yo entiendo que eso ocurra ante una situación sanitaria. Y de pronto, mientras más nos acercamos a la fecha, más las personas que no quieren plebiscito se anclan, se cuelgan de la pandemia, del coronavirus, para ver la posibilidad de que se posponga una vez más o simplemente se reemplace por un Congreso elegido o que finalmente no se haga. Hay muchas personas que consideran que no hay nada que hacer, que la Constitución está perfecta. Entonces, pero ese tema ha vuelto a salir. Y incluso ahora usan como ejemplo lo de Nueva Zelanda. Hay que decir, sí, que Nueva Zelanda tiene una política, no para las elecciones, tiene una política para toda la pandemia, que es de el máximo absoluto cuidado y reacción instantánea a los primeros contagios. Nueva Zelanda paró prácticamente toda la isla con 8 contagios en un momento dado, y ahora con 4 nuevos contagios pospone las elecciones que se iban a hacer. Esa es una estrategia, es un modus operandi, es una forma de enfrentar esta situación desde el punto de vista de darle garantías a la población de que la salud está primero. Nosotros tenemos una lógica total y absolutamente distinta a esa. Hemos tratado de abrir 3 o 4 veces de distintas formas la economía, y desde ese punto de vista me parece que estas conversaciones, Federico y Hernán, tienen más que ver con a ver de qué manera podemos invocar alguna excusa para tratar de que el plebiscito no se haga. Yo coincido Federico. plenamente contigo, Fernando. Más parecen excusas, ¿cierto? Cuando la lógica de la estrategia, si alguna vez hubo propiamente una estrategia, ha sido completamente diferente a lo de Nueva Zelanda. Y es más, en Nueva Zelanda es una elección más, si no me equivoco, una elección parlamentaria, y tengo la duda si es de alcalde, pero una elección más perfectamente postergable y coherente con la estrategia de mucho rigor que ha seguido Nueva Zelanda, con mucho éxito por lo demás. Acá es una elección distinta, acá es
la elección más importante de los últimos, no sé, 30, 40 años en Chile, que es darse la posibilidad de decidir si se quiere una nueva constitución o no, aprobar o rechazar, y la forma de la nueva del órgano constituyente, ¿no? Cómo se va a constituir. Y lo más importante que ha hecho Chile es reinventarse. Entonces, de verdad tendría que caer un meteorito para no hacerlo o volver a postergarlo. Cualquier excusa que no sea un meteorito fulminante debiera desecharse desde ya. Sobre todo en un país que ya está súper contagiado y estamos sobrellevando de a poco, tratando de sobrellevar de a poco el contagio del coronavirus, esta pandemia. No parece razonable en este contexto postergar el plebiscito, y más bien parecen ganas de los Constitución del 80 lovers, de tratar de que dure un poquito más esto, ¿no? En fin, yo coincido contigo, Fernando, no suena bien, suena más bien a excusa. Sí, Hernán, ¿esto es algo que se haya discutido o se esté conversando en La Moneda o no? A ver, mira, en primer término, en Palacio no caben dudas de que esto no va a tener no va a haber un cambio, debido a que primero no tienen la fuerza política para ellos poder impulsarlo, no existe todo el convencimiento ni siquiera en la totalidad de su sector, y esto, recordemos que va a un acuerdo constitucional. Entonces acá cualquier eventual cambio necesita de al menos 2/3 de una eventual Cámara. Es algo que en el gobierno dan por descartado absolutamente. Estos diferentes arremetidas que hemos visto, como la del senador RN Francisco Chaguán, que pide a través de una ley hablar de la inviabilidad o de la ilegitimidad de un proceso constituyente, de un plebiscito, si esto no llega al 50% de los votantes del padrón, de la idea republicana de José Antonio Kast, que dice que esto es legítimo per se, la idea de la UDI de que no haya una convención mixta, sino que sea de buenas a primeras el Congreso, la teoría de Andrés Alamán, que el país no resiste los dos congresos paralelos. Al final todo esto, por lo menos en el análisis, lo que uno puede reportar, no son ni siquiera manotazos de ahogado y no son ideas que busquen realmente cambiar el fondo de cómo se va a llevar a cabo este proceso. Tiene que ver con que, asumidos en la derrota, y dados los números que muestran las encuestas internas y también públicas, que hablan hasta el momento un 70-30, incluso algunas llegan al 80-20, algunos las pueden creer o no, eso es harina de otro costal. Lo que tiene que ver, estas maniobras buscan el ganar en la derrota. Ellos saben que van a ser derrotados, pero necesitan aún así acrecentar el número de gente que vote alineado con ellos, porque necesitan también dar una señal de estar vivos en este proceso, y necesitan también encontrar a lo menos ese tercio que va a pelear en la discusión del proceso constituyente una vez gane eventualmente el apruebo. Al fin y al cabo, entonces, son estas estrategias para traer agua a su propio molino, no con el fin real de cambiar el proceso de fondo ni un eventual cambio constitucional. Por lo menos así es lo que se conversa en los círculos oficialistas, y como te señalo en La Moneda, por ahora no hay ninguna posibilidad de meterle, como dice el presidente Piñera, bisturí a este acuerdo constitucional. Sí, si tú te estás refiriendo a la metáfora que hizo ayer el presidente con el bisturí, ¿no? Sí. Sí, usar la expresión degollado en Chile es muy sí, no es una improvisación, llamémoslo así, útil. No es atinado. Entiendo que el presidente siempre trata de improvisar un poquitito y cita libros, y muchas veces cita libros que no ha leído, y hace refranes y cosas así. Y a veces las cosas, cuando se improvisa, salen pésimas. Y en Chile, hablar de degollado desde el gobierno central es algo que solamente puede ser escuchado para un homenaje a quienes les pasó aquello, y no para tratar de explicar una cosa absolutamente trivial e irrelevante desde el punto de vista
de la gravedad de la metáfora. Pero, en fin, estamos como estamos y tenemos a quienes tenemos, digamos. Oye, vamos a otro punto que es interesante, porque hay toda una percepción que yo creo que a estas alturas lo hemos visto ya varias veces, de que cada vez que se abren o se genera un proyecto para abrir un poco el país, abrir un poco la economía, casi toda la atención se va a las inmensas aglomeraciones que se producen en todo orden de cosas. Ayer fue también, una vez más, aglomeraciones gigantescas en buenas partes de las comunas que estaban abiertas recién. Y la pregunta es, a ver, esto ha pasado ya 3 veces y no hay forma de contener algo así. Las personas no salen porque quieran contagiarse. Deben salir porque necesitan ingreso o necesitan ganarse la vida, digamos. No creo que nadie voluntariamente quiera estar metido de guata con un ventilador mecánico que respire por él o ella y pasándolo pésimo en una situación como el contagio de la pandemia. Por lo tanto, estas salidas de personas, uno, creen que las cosas se pueden salir, por eso es que la autoridad lo hace, permite, y segundo, yo me imagino, Federico y Hernán, que hay mucha gente que debe estar pasándolo al límite cuando estas cosas se prolongan, los confinamientos, porque viven probablemente al día o viven semanalmente con los recursos que consiguen. ¿Cómo lo ves tú, Federico? Yo pienso que hay algo de lo que tú dices y también hay bastante de ansiedad, seguramente, ¿no? Porque hay aglomeraciones de distintos tipos, hay algunas que se vinculan con las necesidades y otras con las ansiedades. Ir a comprar algo que no es de primera necesidad y aglomerarse para comprar algo que no es de primera necesidad tiene que ver con ansiedades. Ahora, comprensible porque el confinamiento a todos nos va generando un grado de ansiedad aunque no nos demos cuenta. Y lo que yo he reporteado respecto al tema de las compras de objetos que no son de primera necesidad es que el mercado está muy activo. La gente compra mucho teniendo los recursos. Por supuesto, estamos hablando de dos tipos una la necesidad y otro la ansiedad. Gente que tiene algo de recursos gasta en cosas que capaz que si no hubiera cuarentena no las gastaría o no gastaría en esa cantidad porque hay ansiedad. Uno de los problemas psicológicos que estamos todos viviendo en el encierro, ¿no? Hay otros, pero uno de ellos es la ansiedad. Ahora, ¿cómo se soluciona eso al momento de ir desconfinando? Wow, es la pregunta del millón, porque no todo se soluciona a palo, es decir, una mentalidad autoritaria, uno diría, bueno, vamos a abrir un mall y vamos a poner carabineros afuera para que regulen. Eso no es la solución. Carabinero no puede solucionar ese tipo de cosas, no está llamado, no sabe, no tiene por qué hacerlo. Entonces la pregunta, vuelvo a los millón, es cómo hacer para que no se aglomere la gente ni por necesidad ni por ansiedad, sino que fluya como si nunca hubiera habido pandemia y haya una autorregulación. ¿Cómo? Si no es a palo y no hay posibilidad de hacerlo por convicción, realmente no lo sé, quizás abriendo parcialmente, no lo sé, me lo pregunto y no lo sé, porque eso que ocurrió ayer en el mall, en el que le llaman mall chino, en la estación central, es una muestra de que estamos con problemas y difícilmente solucionables. Sí. A ver, como dice Federico,
uno no puede calificar tampoco las diferentes emociones que pueda sentir cada persona, cada familia en las diferentes realidades. Ahí ya, en ese campo yo no me meto. Lo que sí, en términos un poco más concretos, respecto a porque claro, como decía Federico, hay muchas formas de salir a la calle y aglomerarse. Una está en el comercio, otra está en el pasaje, otra estará en la esquina de la casa. Respecto al comercio, por lo que uno pudo reportear, por lo menos en el denominado mall chino, también se vio mucho en Meix, esto tendría que ver más que con la ansiedad en sí, que probablemente también haya muchos casos, con que allá se va a comprar al mayor, y esas compras la gente después las va a vender en las ferias libres, o se las vende a los familiares, con ello hace el negocio con el que para la comida de semana a semana o el mes a mes. Entonces, más que la idea de ir a comprar por comprar, está la necesidad de hacer el negocio con el que acostumbran a vivir. Por lo menos varios de esos casos se vieron ayer en esta pasada. El tema más preocupante, dos puntos. Uno, que, primero el alcalde Alessandri de Santiago dice la tormenta perfecta y no lo vimos venir. Bastante complejo decir no lo vimos venir, siendo que difícilmente nadie se imaginaba este mundo el día que Estación Central y Santiago se reabrieran o pasaran a la fase 2. Ya lo habíamos visto en otros ejemplos, en el Barrio Alto, cuando se abrieron los malls, aunque con todas las precauciones del mundo, H&M duró abierto un par de horas porque esto se atestó. Y H&M cumple la misma lógica, pero en otra categoría también. Debería comprar mucha ropa, que es más barata que en otros lados, para después poder hacer los negocios personales. El otro tema, y muy, muy complejo, es esta discusión aún irresoluta entre organismos externos al gobierno y el propio MinSal, que tiene que ver con la trazabilidad, el que se ha puesto como el eje del poder de contención o no de la pandemia, y de la que el MinSal aseguran que están cumpliendo con los estándares exigidos y desde otros lados aseguran que está muy lejos de aquello. Se habla de una trazabilidad por persona contagiada de 1,7 de sus cercanos desde la operación del Ministerio de Salud, y la exigencia mínima, dicen otros expertos externos al gobierno, habla de cercanos entre 7 y 20 conocidos, a quienes a donde tienen que ir, por ende estaríamos hablando de casi un 80% de diferencia entre uno y otro. Y ahora ya, habiendo pasado a fase 2 y la gente, como la vemos en la calle, que se topa con una aglomeración en la micro, en el metro, en la fila del banco, en el denominado mall chino, en Meix, en todos lados, me imagino que la trazabilidad se hace aún mucho más compleja. Entonces, yo creo que para el gobierno ahí está el gran punto de inflexión, ahí es donde tienen que poner toda la atención, pero este es un tema que se viene hablando hace tantos meses y cuesta entender de que no se le haya puesto mucho más énfasis en ese espacio, que por lo menos a nivel internacional y transversalmente en la política están todos de acuerdo que es el eje central de esta lucha. Sí, tú tienes razón en haber hecho referencia a las veces anteriores que se abrió y lo que se produjo fue una aglomeración instantánea. Ahora, muchos señalaron en esa oportunidad que la explicación para esas aglomeraciones tenía que ver con, primero, la primera apertura después de los confinamientos y después muchos que tenían que probablemente trabajar y muchos compraban para posteriormente vender, pero lo que parece sorprendente, si tú quieres, es que esto parezca que siempre implica una sorpresa para quienes abren. Nosotros estamos en una situación de ya casi 5 o 6 meses tremendamente tensionados, y por lo tanto cuando la autoridad muestra, y lo hemos dicho varias veces ya, muestra cualquier portillo, cualquier agujero por donde se pueda perforar esta situación estresante del confinamiento, la gente la va a usar, y sobre todo, mucho más las personas que viven a diario. Entonces, me imagino que hay que diseñar o precaverse, hay que diseñar una estrategia que contemple la posibilidad de que esto se desborde. Y eso se supone que la trazabilidad, el gran punto que no está resuelto según los organismos externos que también están llevando la evaluación del proceso del Ministerio de Salud. Sí. Pero bueno.
Zapato chino, pues, Fernando. Realmente no tiene respuesta fácil, ni siquiera no fácil. No, y yo entiendo que la autoridad no es que tenga ganas de que esto pase, para nada, pero me parece a mí que aquí hay una situación que ya está lo suficientemente comprobada en el sentido de que las oportunidades de apertura van a llevar a que las personas efectivamente desborden esta situación si es que no se anticipa una situación como esta. Yo entiendo también que uno tiene que exigirle a las personas que sean responsables, y eso hay que repetirlo hasta la saciedad, pero estamos hablando probablemente de un porcentaje de personas de las que salen y se achoclonan en el mall chino y en todos estos otros malls, que probablemente, como decía Hernán, están yendo a buscar material para poder sobrevivir. ¿Y qué se le dice a las personas en esas condiciones? ¿Los vaya a meter presa? Y no es solo las personas en esas condiciones. Ahora con la reapertura de Santiago estamos hablando de una de las comunas donde se concentra gran parte del aforo laboral de la ciudad. La gente que vive en las comunas que ya están en fase 2 y que se les abrió Santiago están obligadas a ir a trabajar. Eso significa subirse a la micro y subirse al metro de inmediato. El metro y la micro ya, si bien bajaron en su cantidad de porcentaje de movimiento y de aglomeración en un alto porcentaje, estas volvieron a subir paulatinamente con los diferentes procesos, pero ahora ya uno habla con gente que va a trabajar al centro de la capital y las micros y los metros van atestados como si estuviéramos antes de la pandemia. Entonces, ahí ya es muy complejo evitar el contagio y hacer una eventual trazabilidad. Y esa es la realidad de muchos. Y ahí ellos no es que decían ir o no al centro. Cuando se abre la oficina, el jefe te llama y tú tienes que ir a trabajar. Sí. Y yo tengo la impresión de que además hay mucha gente que tiene, yo te diría, una inclinación a creer de que si lo llaman para que vaya a trabajar, mejor que vaya, porque la alternativa es prácticamente perder el trabajo. Exacto. Bueno, pero eso en lo que sigue a este proceso que está siendo comunicado día a día, eso ha estado bastante ordenado, pero todavía hay una serie de cosas que no se pueden abordar en términos eficientes desde que comenzamos el confinamiento hace ya casi 6 meses, y tiene que ver eso con los primeros días después de aflojada la presión. Los primeros días se transforman muy rápidamente en explosiones humanas en todo orden de cosas. Quizás hay que hacerlo escalonado, quizás hay que hacerlo, no tengo idea, como se hacía en algún momento dado con los automóviles y los números de patente. Habrá que poner días para unos u otros, no tengo idea, pero este fenómeno del desborde de población cada vez que se abre un poquitito es un síntoma de que la gente está muy necesitada y está muy presionada, y desde ese punto de vista tengo la impresión que nos resistimos mucho antes de que eventualmente pueda pasar otro desastre de contagios si es que estas situaciones se vuelven a repetir de esta forma. Ahora estaríamos siguiendo la regla que hemos visto en los diferentes lugares del mundo también. No seríamos la excepción de que se escale el desconfinamiento y hay que retroceder 1 o 2 pasos para luego avanzar y retroceder de nuevo. Lo hemos visto en la mayoría de los países de Europa, España principalmente, el que más contagios presenta en esta, no sé ya llamarle segunda o tercera ola de rebrote, de donde más han tenido que retroceder. Hemos visto en Francia cómo se abren las escuelas públicas y una semana después tienen que cerrarse. De ejemplos como ese hay varios. No seríamos la excepción en caso de tener que retroceder también muchos pasos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, Chile le encanta de pronto autorreferirse como si fuera excepción para todo, pero no somos excepción. Tú tienes toda la razón. Esta cosa ya se ve, y porque se ve, de pronto uno tiene la posibilidad de corregir mejor o de ajustar las cosas. Exacto. Me imagino.
Ese es el tema. Que está la información disponible. Justamente ese es el tema, hacerlo mejor, porque de que van a haber segunda y terceras olas van a haber, porque mientras no aparezca una vacuna. Y el punto es que sea menos brutal, menos virulenta la segunda o tercera o cuarta ola o la que venga. Pero va a ser un proceso así, parecido a Europa. Mejoran los índices, se abre, la gente vuelve a circular, vuelve a hacer vida normal, después vienen nuevas olas y vuelven a confinarse ciertas áreas, ciertos lugares, ciertas actividades, y así paso a paso. Pero tratemos de hacerlo mejor, tratemos de que la segunda ola sea menos potente que la primera, que vaya decreciendo. Si no lo hacemos bien, la segunda ola va a ser tremenda. Entonces, de que va a ocurrir, va a ocurrir. El punto es hacerlo lo mejor posible para que nos pase como en países europeos donde no ha sido tan fuerte, y ojalá no como en España, donde ha sido más fuerte la segunda ola, o tercera, no sé en qué ola están ya. Sí, efectivamente. Oye, y otra cosa que ha pasado y que ha empezado a cobrar fuerza es la aparición de candidatos. Se habrán visto ustedes, por supuesto, ¿no? Aparecen candidatos por todos lados. Ya cualquier persona que tenga medianamente alguna prestancia en las encuestas es mirada como candidato. Una novedad que me parece bien interesante desde el punto de vista político es que en la derecha, el gobierno, la coalición de gobierno tiene probablemente mucho mejor posicionados candidatos que la oposición. Lo que no se nos debería hacer raro, siendo que la coalición de gobierno, mal que mal, con todas sus peleas internas, está obligadamente unida por justamente el gobierno que tienen que manejar. Mientras que la oposición no tiene ninguna vinculación real, más allá de tener criterios disímiles con respecto al gobierno, pero no hay aparentemente candidatos que tengan algún grado de no sé, consenso o algún tipo de llamada un poco más mayoritaria, y eso es novedoso porque normalmente tú recordarás más que Hernán, porque tú eres más viejo, Federico, que era muy difícil en un momento dado encontrar candidatos de derecha. Era mucho más fácil encontrarlos en la oposición o en la concertación cuando era gobierno, digamos. Era pum, tú al tiro tirabas 3 o 4 nombres. Hoy día no, hoy día tú tienes candidatos bien posicionados en la derecha, y desde ese punto de vista es interesante este jueguito que es preliminar, pero de las encuestas a candidatos, como cualquiera se va posicionando ahí. Un fenómeno que tiene muchas aristas y muchas formas de mirarla, así por tirar algunas, ¿no? Tiene que ver también, bueno, normalmente la coalición de gobierno, quienes están en el gobierno son los primeros porque son los que más se ven, ¿cierto? Los que más aparecen en prensa, sean ministros, parlamentarios, en fin, son los que primero empiezan a sonar. Y bien recuerdas tú, Fernando, que en épocas de la concertación, en las encuestas siempre aparecían más concertacionistas que gente de derecha. Lo mismo en la nueva mayoría. No, ahí ya había un proceso un poco distinto. Pero yo creo que tan precozmente empiezan a aparecer candidatos de derecha, es señal, entre muchas otras, como te digo, aristas, pero esta es una que quería destacar, es señal de que para la derecha su gobierno ya terminó. Ya no hay programa, se trata de sobrevivir hasta la próxima elección y tratar de colocar a alguien propio, que sería la única señal de no tremenda derrota de este gobierno, si poder pasarle el mando, la banda, a un gobierno de derecha. Este sería, por lo menos anotaría un éxito final, ¿no? No, eso sin duda, eso es lo que buscan todos los gobiernos que están en la moneda. Pero por eso te digo, pero en este gobierno aún más visible, porque es un gobierno que ya quedó sin programa, quedó sin, prácticamente, como hemos hablado, está con el síndrome adelantado del pato cojo, donde ya manda poco,
y no tiene ascendencia ni en su propia gente. Con el último cambio de gabinete algo trató de ordenar, pero ya se le sigue desordenando. Ya vemos como Desbordes, como hablan por la prensa, por su lado, cada uno en lo propio. Es decir, es un gobierno que ya, desde el punto de vista político, se acabó, y la propia derecha incluido. Es decir, la derecha sabe que su gobierno se acabó, ahora la pega, el desafío es que el próximo gobierno sea derecha, para la derecha. La oposición, por su lado, está dispersa, todavía no logra articularse, ni tampoco desarticularse completamente como para tener otros candidatos distintos. No, está en una situación, en un marasmo todavía. Pero ya va a empezar a articularse, si estos son procesos normales. Todavía falta mucho. 1 año y medio en política es una enormidad. Pero yo quería anotar ese punto, ese punto de que la derecha ya le puso el certificado de función a su propio gobierno, a este gobierno de Sebastián Piñera. Esa es mi impresión y es parte del fenómeno. Podemos sumar otro, te voy a dar otra pista. En general, las encuestas que empiezan a poner más candidatos, en general son encuestas financiadas por sectores de derecha, como la CADEM. A la CADEM le encanta esto de los candidatos, y muchas veces cuando colocan o no colocan a alguien, tiene que ver también con encargos. Entonces, hay un proceso ahí un poquito torcido también. Hay muchos más factores, solo anoto estos dos, ¿no? Bueno, vamos a tener que ir siguiendo, porque aparecen muchas personas por lado y lado, y como todos tienen poquito, cualquiera percibe que eventualmente con 2 o 3 cosas que lo destaquen o la destaquen, pueden eventualmente estar ahí entreverados entre los punteros. Así es que no me extrañaría que de pronto tuviéramos muchos más candidatos la próxima semana que esta semana. Oye, les quiero agradecer por este cortito El Mostrador en la Clave hoy día. Nan y Federico, nos encontramos mañana. Chao, chao. Que estén bien. Chao, buen día. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.